No, no. Ahora me salí de mi carpetita. Espérenme un minuto, que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. ¿Se ve ahora? Hola, hola, ¿se ve? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora, se ve bien. Perdón por la barbaridad que cometí. No se Bien, preocupe, doctora. ¿qué estudia la sociología? La sociología es una de las últimas ciencias que ha ocupado un lugar preponderante en el estudio del hombre y su relación en sociedad. Es una ciencia moderna, sale a la luz después de la Revolución Francesa, estudia las relaciones interpersonales del hombre dentro de una estructura llamada sociedad que va a tener consecuencias tanto en lo interno como en lo externo. Entonces la sociología se va a ocupar del estudio de la evolución de las sociedades. Sin embargo, nuestro estudio también va a abarcar el área de la sociología jurídica, que estudia los fenómenos sociales ya no como una evolución del hombre, sino qué hace la ley en la vida del hombre. Esta sucesión de hechos que se dan a partir de la dictación de una nueva ley tiene un tiempo y también tiene una consecuencia. Por ejemplo, hace 10 años atrás, nosotros no teníamos la ley contra la discriminación en toda expresión de violencia. Entonces, se dicta esta ley y ya desde ese tiempo hasta esta fecha nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con dirigirnos a alguna persona con la precaución de no dañar su dignidad porque nos va a traer consecuencias. Con seguridad vamos a ir a dar a los tribunales de justicia en materia penal y entonces fíjense que la sociología jurídica también se va a ocupar de esos fenómenos que hacen que la ley cambie la conducta rutinaria que tiene el hombre en sociedad. La sociología se va a mover en dos campos. En la sociología general, que va a estudiar la evolución social del hombre, ahí vamos a ver sociedades del hombre primigenio, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, y en el campo del derecho vamos a ver cómo las normas que se introducen son de carácter obligatorio, pero que lo que buscan es una convivencia más pacífica y más solidaria. Vamos a ver de que las ciencias de la filogenética, muy unida a la sociología, nos va a llevar a través del tiempo cómo aparece la vida en la faz de la Tierra a partir de una simple molécula que se forma una célula. Las primeras manifestaciones de vida se van a dar entre las aves, los mamíferos, ¿no? Los peces, y de ahí se van a dividir en dos partes, como por ejemplo los póngidos, que es la línea de los monos, y de ahí la bifurcación de los homínidos, que va a dar nacimiento a la línea del hombre. Vamos a ver de que también nos habla la sociología sobre el origen del hombre. Van a haber muchísimas teorías, a nosotros nos va a interesar
más que todo dos teorías, la de origen divino, que nosotros estamos formados a través de aquellas idealizaciones llamadas religión, en el cual por la importancia se la estudia la de origen divino, que es a través de la fe, que nos enseña que hay un solo Dios y que Él es el que nos ha creado. Pero también la evolucionista, que es planteada por Charles Darwin, que nos dice que nosotros somos producto de la descendencia del mono. Probablemente muchos se han preguntado, bueno, y si nosotros somos la transformación del mono, ¿por qué nosotros no hemos seguido esa secuencia de cambio? Hay que entender que ese cambio ha tardado millones de años. Hay otra teoría también que tiene sustento, pero no tan sólido como el del origen divino, que nos dicen de que hay un origen del hombre invasionista, donde somos productos de constantes invasiones de extraterrestres. Von Daniken, por ejemplo, es uno de los sustentadores de esta teoría, pero para nuestro estudio no lo vamos a estudiar. Vamos a ver de que la evolución del hombre, en este cuadro, por ejemplo, estamos mirando desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que hace un momento les mencionaba. Vamos a ver la incidencia del progreso que hace este hombre dentro de su desarrollo en cada sociedad. Y en su momento vamos a ir viendo cómo este aporte del hombre va a ir cambiando las formas de vida y a la vez las formas de las sociedades. Vamos a ver que principalmente la sociedad va a avanzar muy rápido con la presencia de la tecnología. La primera tecnología va a ser la sal, que con su descubrimiento va a dar el espacio inmenso a pasos agigantados del hombre. Con la sal le va a dar sabor a su alimentación, con la sal va a mantener más su alimento, con la sal va a poder transformar medios de trueque, como es, por ejemplo, mantención de los cueros. Con la sal va a curar sus heridas, enfermedades, y con la sal también va a lograr el trueque. De ahí es que en el intercambio de productos, la sal fue la moneda primigenia, de ahí el por qué viene un salario que hasta el día de hoy, cada mes nosotros pues vamos al banco a cobrar nuestro salario, pero ya no nos dan bolsa de sal, sino de que el pacto social ahora es papel, en el cual cada corte tiene un valor, y entonces ha sustituido a lo que es la sal. Otra tecnología que va a dar inmensas posibilidades de defensa al hombre es el fuego, en el cual lo tiene de la naturaleza. Con el fuego transforma sus alimentos, se calienta, ahuyenta animales, le ayuda en la guerra, y con el fuego puede transformar también los recursos que encuentra en el medio ambiente, como por ejemplo la transformación de las tierras en metales. La aparición de metales, por ejemplo, que va descubriendo y va haciendo aleaciones en las cuales va logrando mayor dureza y ductilidad, es decir, que por ejemplo las flechas ya tienen punta de fierro, tienen mayor direccionalidad, mayor peso y mayor valor. La rueda es otra tecnología enorme que hace el hombre al descubrir de que con la rueda puede hacer transporte de cuerpos pesados, o que inclusive lo puede ir utilizando en su transporte personal. Fíjense de que en la naturaleza no hay nada que sea cuadrado.
miramos al sol redondo, la luna redonda, los luceros redondo, el horizonte redondo, el arco iris redondo, los árboles a lo lejos redondo, las gotas de agua redonda. Entonces, él copia lo que encuentra en la naturaleza. El hombre, con su gran inteligencia, descubre que algunos frutos que traen semillas, al ser botados después de su consumo, estos se reproducen y entonces le da la idea en la cual puede producir mayor cantidad para poder alimentar mejor a su familia y sobre todo guardar ciertos alimentos que tienen algún tiempo de duración y le va a permitir una alimentación más segura. Los pueblos agricultores fueron muy prósperos y pronto se volvieron sedentarios, ya que los otros que no lo eran, por ejemplo, los que hacían pastoreo, no acumulaban las riquezas que pudieron acumular los pueblos de agricultores. El pastoreo va a resultar la primera forma de trabajo, de cuidar a los animales, principalmente en el acto de la domesticación. Con el pastoreo va a lograr un trueque mucho más eficiente que con la sal. Con el pastoreo puede darse mayor riqueza y van a ser la idea de propiedad privada. Por lo tanto, al tener ya grandes cantidades de personas formando esas sociedades, van a nacer las primeras normas. Fundamentalmente las consuetudinarias, que son aquellas que no se escriben, pero que están presentes en todo el accionar del hombre. Las normas consuetudinarias, principalmente es la mujer la creadora, porque en la cueva define en qué partes serán los dormitorios, en qué parte será el comedor o en qué parte será el ámbito social, de tal manera de que estas normas consuetudinarias se van a ir traspasando también a las relaciones interpersonales entre los cazadores, entre los guerreros, entre los pescadores y en sí en toda la cadena de relación de trato social. El trato social va a estar acompañado con el lenguaje que el ser humano va a ir creando según los espacios físicos y geográficos que va a ir encontrando y que van a tener las mismas cosas con significados diferentes. Entonces se va a crear nuevos idiomas. Un elemento que sale muy posterior, ¿no?, ya a la aparición del Homo sapiens sapiens, es las normas morales, en las cuales ya se trata de, en lo interno del ser humano, crear esas formas de comportarse que estén ceñidas al buen vivir. Y todas ellas van a nacer, o sea, las normas consuetudinarias, las de trato social, las normas morales, van a estar regidas principalmente por aquellas normas religiosas que se van a ir creando de acuerdo a las creencias que se vayan teniendo de acuerdo a la forma de vida y al medio geográfico donde están inmersos. Por favor, mientras voy cambiando a la segunda parte, me pueden formular alguna duda. ¿Se está viendo la sesión 2? Sí, doctora. Ya. Antecedentes de la sociedad que corresponden a la página 3 del texto o del tema
¿Se escucha? Muy bajito se escucha, doctora. Ya, ahorita la voy a acabar. Sí, doctora, se escucha bajo. Ahorita. Vamos. La organización. Los antecedentes de la sociedad. Los elementos. El rey. Ya. ¿Ahora me escuchan a mí? Sí, doctora. Vamos a mirar lo que habíamos visto, ¿no? A los hombres primitivos. La comunidad primitiva se agrupa en determinados territorios que son benignos, ya sea en clima o en medios de subsistencia. En estos pequeños grupos se van a practicar relaciones reproductivas y de protección. O sea, aquí no es que el hombre y la mujer se van a unir porque están perdidamente enamorados como nosotros lo hacemos en la actualidad, sino de que van a ser las relaciones obligatorias por reproducir la especie y por protegerse para que no se acaben rápidamente los seres humanos. Entonces es una necesidad gregaria de congregarse para no ser... Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ahora. El régimen de propiedad. Un minutito. Primitiva. Elementos de la identidad del ser humano. Toda sociedad tiene dos elementos. El elemento general, que está en todas las familias, toda sociedad tiene familia, tiene territorio y tiene protección. Todos forman familia, todos están asentados en un espacio y todos practican la protección entre todos. Pero dentro de todos esos elementos generales hay elementos particulares. Por ejemplo, si hemos dicho que toda sociedad se basa en una familia, pero fíjense de que la particularidad es que no todas las sociedades tienen el mismo rasgo físico. Si miramos a los asiáticos, miramos a los chinos, miramos a los japoneses, miramos a los africanos o miramos a los americanos, cada etnia tiene un rasgo físico. Entonces, todos tienen familia, pero no todos tienen los mismos rasgos físicos. Todos viven dentro de un núcleo familiar, pero no todos hablan el mismo idioma. Cada grupo étnico tiene un lenguaje distinto. Todos viven en familia, pero no todos tienen las mismas creencias. Fíjense, por ejemplo, que han habido pueblos en que adoraban al sol. Nosotros tenemos a los incas, que para ellos el dios era el sol, para otros es la luna, para otros era el gato, etcétera, etcétera. Entonces, cada sociedad tiene una particularidad muy especial. Otro elemento que toda la sociedad la tiene es la comida, pero no toda la comida es igual. Vamos a ver que la comida árabe, que la comida europea, que la comida hispanoamericana son totalmente diferentes. Entonces, los elementos de identidad de la sociedad son dos. Son unos de característica general, pero dentro de esa generalidad, estas características tienen particularidades. Por ejemplo, el vestido.
todos vestimos nuestro cuerpo, pero no vestimos de la misma manera. Cuando yo veo una túnica, yo digo, esos son bengalí, esos son de la India, estos son de otro lado. Entonces, a través de esta característica particular de la vestimenta, yo me doy cuenta de que ellos pertenecen a determinada etnia que es muy diferente a la mía. Entonces, es muy importante enterarse de que la forma de identificar a una sociedad tienen características generales, pero a la vez dentro de esa generalidad hay una particularidad que los distingue. El régimen de propiedad... En aquellos tiempos, todos los bienes son comunitarios. Por ejemplo, la casa. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Hay varios compañeros intentando ingresar a la clase desde hace rato. Sí, niña, son 8:30. Entonces, el régimen de propiedad, todos los bienes en estas sociedades son comunitarias. Aquí no se conoce, por ejemplo, la propiedad privada individual. Entonces, van a ver que algunos bienes, al ser comunitarios, tienen una característica. Son bienes internos, por ejemplo, aquellos que tienen en su casa, ¿no? en su grupo interno. Y hay otros que son de carácter externo, por ejemplo, las armas o algunos objetos que participaban de su logística de guerra, tenían una imposibilidad de tener propiedad privada, es decir, que todas las flechas eran de todo, todas las lanzas eran de todo, pero por ejemplo, alguna piedra, alguna madera tallada era de un régimen interno que era propio de su propia casa. Entonces, los bienes, si bien es cierto, tienen una característica comunitaria, pero van a tener también características internas que son propias y otras que, si bien es cierto, lo usan todos, pero no tienen una propiedad individualizada. Las condiciones materiales de vida van a ser, por ejemplo, las distintas formas de vida, las distintas formas de alimentación, cómo se van a organizar familiarmente, cómo va a ser su vestido. Estas condiciones materiales van a estar, van a incidir mucho, por ejemplo, los medios que los rodean, el clima, la topografía geográfica. Entonces van a determinar qué formas de vida, qué tipo de alimentación, cómo se van a organizar, qué tipo de vestimenta van a llevar. Fíjense de que si hacía mucho calor, pues generalmente no era obligatorio tener vestido, pero si hacía frío, los cueros, las lanas, fueron los primeros elementos de abrigarse. Vamos a ver también que las condiciones culturales. Las condiciones culturales también se van a dar, por ejemplo, las ceremonias para comer. Inclusive hay todavía en nuestro tiempo algún tipo de ceremonia particular que nosotros utilizamos en nuestras casas, en nuestra familia. Por ejemplo, antes de comer, una de las ceremonias más notables era lavarse las manos para ir a comer. Lógicamente que esto no es entre los primeros hombres de la tierra, sino que pasan miles de años en los cuales ya la familia ha evolucionado a tal extremo en que van a ir creándose estos tipos de ceremonias para comer, ¿no? Otras condiciones que se van a ir desarrollando con el devenir del tiempo es la protección a los seres más débiles, principalmente el anciano, que es reconocido como una autoridad natural.
Y, por ejemplo, en las guerras, cómo se tomaban a los hombres con la calidad de esclavos para que se les trabajara gratis o sean dependientes, pero las mujeres eran tomadas en calidad de esposas para que pudieran tener hijos y les robustecieran sus capacidades, no solamente en el trabajo, sino también en la guerra. Van a aparecer las primeras e incipientes ideas de adoraciones a los dioses, como en la adoración a los astros. Muchos pueblos, inclusive hasta la fecha, todavía se dicen que hay algunos pueblos, y esto se ha dado en los últimos tiempos en el Brasil, algún pueblo no contactado, como cuando suena un trueno, ellos se esconden, sale el arco iris también, porque piensan de que es mal agüero, que les va a traer mala suerte. La adoración de los astros va a iniciar fundamentalmente porque ellos no pueden hacer una explicación del por qué sale el arco iris, por qué el sol se esconde y aparece la luna. Entonces, para ellos son fenómenos inexplicables y le van a producir la adoración a ellos, ¿no? Otra situación que se da también es la organización social, que la tenemos actualmente en este sistema. Está como cabeza de familia el padre, el anciano ocupa un lugar muy importante. No es que esté a la par del valor de la madre, pero la madre ocupa también un lugar preponderante. Más abajo, en otro nivel, aparecerán los hijos, otros familiares y algunos apegados. La organización social, cuando nosotros leamos el libro de Federico Engels, vamos a ver por qué toman el nombre de madre, de padre, de tíos, de abuelos. Y el primer vestigio de poder lo va a tener la madre con el sistema del matriarcado, y posteriormente el hombre, que se va a cuestionar que siendo él el más fuerte, el que va a la guerra, el que protege, el que nutre a la familia, ya que su característica principal es de ser proveedor, porque él no va a ser el padre de familia, y de ahí se va a cambiar el sistema al sistema patriarcal. De todas maneras, el principio de que el padre es el eje fundamental y el que más bien es el ser más fuerte de todo el contexto familiar, entonces se lo va a tener al padre con el sistema europeo, que es el que transmite el apellido en nuestros tiempos. La descomposición de la sociedad primitiva se va a dar porque necesita hacer una evaluación. El padre siempre va a estar en ese ámbito familiar, pero ya cuando asume un papel diferente, que ya va a tomar el nombre de autoridad, va a cambiarse con un poder ya más amplio a todo el entorno social que está. En este caso, lo más fácil de entender es cómo en una tribu el padre de familia va a tener en sus manos el poder religioso, el culto, los ritos, el poder militar, la distribución de armas, la planeación de estrategia, el poder de dominio y apropiación, cómo hacen posible las invasiones, el poder político, la esclavización, es decir, esa descomposición de la comunidad primitiva, que solo el padre era en el ámbito chiquitito de la familia. De pronto, cuando la sociedad crece, él toma el rango de autoridad y puede desempeñar estos otros papeles independientes. Hay estudios de la sociología como ciencia que nos dice que para que exista una sociedad tienen que haber personas que vivan en comunidad.
Y para vivir en comunidad tiene que haber un orden y este orden es impuesto por la autoridad, sea del tipo que sea. Pero a la par de que hay una comunidad, tienen que estar cohesionados por una fe. Y esta fe tiene que ser única, que le va a dar la característica de una religión. Por lo tanto, si tenemos personas que viven en comunidad, en orden, regido por una autoridad que los cohesiona una fe que es una religión, va a marcar un lugar en la sociedad que se va a llamar el estatus y que va a modificar la costumbre, es decir, va a existir la alienación. La alienación es la capacidad de poder modificarse según el tiempo. Entonces, para la sociología como ciencia, hay sociedad cuando hay comunidad, esta comunidad vive en orden, lo une una fe religiosa, cada uno ocupa un lugar en la sociedad, tiene un estatus y ese estatus va a hacer posible que se modifiquen las costumbres de cada uno. La dinámica social es aquella fuerza que propicia el cambio en la sociedad. Es decir, generalmente son las riquezas que se extraen del medio, sean de la índole que fueran, que va a hacer que haya cambios, va a exigir que siempre se modifique algo. Estas dimensiones son dos en las cuales la dinámica social generalmente es impulsada por la gente joven, pero la estática social está representada por los viejos, por los más antiguos, que se niegan al cambio. Y es muy notorio, por ejemplo, esta negación al cambio cuando, por ejemplo, escuchamos a la gente adulta o vieja que dicen lo de antes era mejor, ¿no? Antes la comida era más sana, la vestimenta era mejor, la música era bella, todo lo de antes era mejor. Hay una tirantez muy fuerte en esta aplicación. Unos que exigen cambios y muchas veces estos cambios son violentos y otros que se niegan al cambio. Por ejemplo, en la dinámica social podríamos poner como un ejemplo muy claro el uso del celular y los viejos que dicen me patea la tecnología. Entonces ahí estamos viendo una dinámica social que es propia de una tecnología actualizada, pero que es también propia de una sociedad altamente basada en economías cambiantes. Y la estática social que se niega a ese cambio porque dice, si el celular es exactamente igual que el teléfono, lo que se necesita es que se hable y se escuche, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces existen dos dimensiones de la dinámica social. Una que quiere cambios rápidos y otro que no desea ese cambio. Las características que tiene la sociología como ciencia, en primer lugar, la sociología no marca destinos o metas, ¿no? Es decir, no crea paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un cambio que generalmente es benigno, muy propenso a hacer cambios muy notorios en lo que se venía en el devenir de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, la sociología no marca paradigmas. La sociología solo se dedica a observar a la sociedad y ver cómo ésta progresa. La sociología es autónoma, no necesita de ninguna otra ciencia para hacer. Por ejemplo, las matemáticas. Si no existieran números, no existiría matemática. Entonces, la historia, si no hubieran hechos, no habría historia. Sin embargo, la sociología es totalmente autónoma. No requiere de nadie para mirar cómo evoluciona y qué fenómenos sociales se están dando dentro de la sociedad. La sociología es totalmente independiente. No necesita de otra ciencia para poderse aplicar.
Pero fíjense, por ejemplo, la matemática sí va a necesitar de la sociología cuando quiere, por ejemplo, ejemplificar o hacer entender a una población de los fenómenos que se está dando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de cuántas personas en la manzana de donde vivimos toman leche, entonces pues va a ir una persona contando y ha sacado una cantidad, pero no puede dar una explicación. ¿A quién le interesa que sean 40 niños los que toman leche? Pero sin embargo la sociología le va a dar ese toque especial en que va a llamar la atención, ¿no? De 200 vivientes de la manzana 2, solamente el 2% de los niños toman leche, por lo tanto presentan un alto grado de desnutrición. Y vamos a ver los rangos de hogares, son rangos muy bajos de escaso salario o ningún salario, etc. Entonces la sociología ahí le va a dar el auxilio a estos datos estadísticos para que pueda mencionarse qué tipo de fenómeno se está dando. Y el fenómeno es que no hay consumo de alimentación adecuada. Entonces la sociología es independiente, más bien auxilia a otras que necesitan de ella para mostrar los fenómenos que se están dando. Es interdisciplinaria porque va a posicionarse al lado de otras ciencias para poder mirar la problemática que esa ciencia tiene. Por ejemplo, la sociología de la salud, la sociología de la educación, ¿no? La sociología de los pueblos indígenas. Entonces, fíjense de que la sociología va a prestar muchísimos servicios para interiorizarse en la problemática de las otras ciencias. Los aspectos internos que tiene la sociología son muy interesantes. En primer lugar, la sociología es sistemática, es decir, es como un engranaje de reloj. Nada ocurre en forma aislada. Si algo, un elemento nuevo se produce en un grupo social, con seguridad de que va a cambiar, trastocar, transformar esa vida. Ejemplo, en nuestro curso nadie conoce la cerveza, nadie lo probó, pero un compañero nos trae un vasito y nos hace probar a todos. Por lo tanto, ese pequeño vaso nos va a hacer conocer un sabor muy nuevo, entonces nos va a gustar y de pronto nosotros vamos a querer repetir ese gusto y nos vamos a enviciar a la cerveza. Entonces, nada ocurre en forma aislada. Tiene que haber una primera vez en la cual sistemáticamente se va a ir dando el fenómeno. Por lo tanto, nuestro curso, al término de año, pues todos vamos a ser probablemente alcohólicos, ¿no? Si sistemáticamente nosotros vamos a ir repitiendo el mismo fenómeno gracias a ese compañero que nos hizo probar una bebida que pues a nuestro paladar fue de los dioses. La sociología es diferencial. ¿Por qué? Porque la sociología va a empezar a mirar las diferencias. Ejemplo, hace 20 años atrás en Santa Cruz no había celulares, pero ahora hay de todas las marcas y de todas las capacidades. Entonces estamos mirando la diferencia, lo que había hace 20 años atrás y lo que ocurre hoy día. Y la sociología mira también la genética porque va a estudiar desde el fenómeno, desde su nacimiento y su evolución. Acuérdense del vasito de cerveza. Dio nacimiento a nuestro gustito a la cerveza cuando nuestro compañero nos invitó el primer vaso. Y la evolución va a ser que durante todo el año vamos a estar bebiendo cerveza porque ya nuestro
nuestro sabor está condicionado a vivir una delicia de esa naturaleza. Entonces, la sociología tiene aspectos internos muy interesantes. Es sistemática, ella va a andar como si se tratara de engranajes de un reloj. Es diferencial porque tiene que observar las diferencias para hacer las comparaciones. Y es genética porque necesariamente se tiene que ir al nacimiento del fenómeno para poder estudiar su evolución. Las funciones que cumple el derecho en la sociedad son sumamente interesantes, ¿no? Las situaciones reales e ideales, ¿no? ¿Qué situaciones es la que estudia el derecho en la sociedad, que está íntimamente con la sociología? En primer lugar, va a estudiar las situaciones presentes que sean observables, es decir, lo que debe ser. O sea, nosotros que estamos estudiando derecho, estamos viendo cómo el derecho va a normar la conducta de los seres humanos. Va a tener fines y medios para observar. Por ejemplo, ¿qué necesita una sociedad para vivir en ese deber ser, en eso correcto? Valores y principios. Entonces tienen que ver las formas de enseñar, cómo nosotros podemos empezar a transmitir valores desde la cuna, los principios desde la familia. Van a haber situaciones subjetivas y objetivas. Por ejemplo, la subjetiva es ¿qué pienso yo? Y la objetiva es lo que hay a mi alrededor. Es decir, ¿qué intenciones tienen las normas para poder lograr ese deber ser? Y las situaciones del derecho son expresos y latentes. Es decir, ¿para qué está el derecho? Para resolución de conflictos. Si no hubiera derecho, no podríamos poder resolver todos los impases, todas las inconveniencias que se presentan en el devenir de la vida del hombre. Y se sobreentiende que la ley es un mandato justo, la ley se hace para cumplir y no para discutirla, ¿no? Bien. Ahora doy el espacio para... hemos terminado el 75% del tema 1. En la siguiente clase termino con el otro 25%, que así lo tenemos diseñado porque la hora nos está comiendo. Les ruego, por favor, si han anotado dudas, las compartimos, por favor, para poder absolverlas. Don Isaías está comiendo muy rico, no haga desear. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está don Isaías? Rico el majadito. Su pregunta, don Isaías. No, me ha quedado claro, Lice, no tengo preguntas. Muy bien. Don Arturo Juan Marín. Buenas noches, doctora. Igual que mi compañero, la verdad, muchas gracias. Está muy entendible y se comprendió a cabalidad. Muchas gracias. Ya. Voy a cambiar, me han hecho notar de que hay un PowerPoint que está repetido en la plataforma, lo voy a revisar y lo cambio, y estos dos que se ha avanzado hoy ya están, ¿no? Pero voy a revisar cuál es el que se repitió para darlo de baja y ustedes puedan tener la secuencia que tiene en los PowerPoint. La señora María Isabel Callaú. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Tengo una duda, en realidad. Aquí le saqué captura en donde dice de lo religioso, el trato social, moral y consuetudinaria. Consuetudinaria, sí. Sí.
todas esas normas, las de trato social, la moral, las de las normas van a nacer con la finalidad de crear hábitos para repetir y esto se vuelva costumbre. Pero generalmente nosotros las hemos obtenido y la hemos desarrollado en base a las normas religiosas. Fíjense de que nosotros, los cristianos, hemos recibido muchas normas y ya vinieron escritas. Por ejemplo, cuando Moisés recibe las 12 tablas del Señor en el monte Sinaí, no robar, no mentir, no desear a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Estas mismas normas que son religiosas van a entrar al Código Penal y entonces las van a sancionar, se va a castigar a la persona que infrinja esa norma. Y generalmente se escribe la norma con la finalidad de advertir, ¿no? Si tomas algo ajeno, te toca esto. Si quitas la vida a alguien, te va a la consecuencia esta. Entonces nos alerta, nos previene de que viene un castigo si nosotros no cumplimos esa norma. Y las primeras, las consuetudinarias, hay muchas que se quedaron solamente en la costumbre y no se escribieron. Por ejemplo, el saludo es una norma consuetudinaria. A mí nadie me mete presa porque yo no saludé. Lógicamente que voy a quedar muy mal porque yo no cumplo con una norma de trato social. Fíjese que nuestra madre fue tan sabia que cuando éramos chiquititos y había visita en nuestra casa y entrábamos como un caballito cerril, ella decía, salga, entre y salude. Entonces, fíjense cómo reforzaba la madre las normas consuetudinarias y también era para no quedar mal con las amistades. Es decir, miren, Susana tiene un hijo que parece una vaca, ¿no? Ha entrado y no ha saludado. Entonces, ahí está el cumplimiento de una norma de trato social. Pero casi todas han nacido a partir de las normas religiosas. No sé, señora María Isabel, si es satisfactoria la explicación. Más que bien, doctora, gracias. Muchas gracias. Doña Erika Vilca, por favor, puede prender su... Acá, la vemos del diente. No está. Ahí está. Doctora, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Por qué la sociología es antiparadigmática? La sociología... Los paradigmas son un conjunto de teorías que respaldan justamente comportamientos sociales, ¿no? Los paradigmas son arraigados de diferentes sociedades y cada quien tiene paradigmas para enfrentar ciertas circunstancias en la vida. Usted lo ha dicho muy bien, don Gary. Cada quien tiene su propio paradigma, pero resulta de que la sociología no estudia la conducta del hombre, estudia la historia de las sociedades. Entonces, por eso imagínense si la sociología nos marca un paradigma, resulta ser de que toda la sociedad va a tener que ir a cumplir el paradigma que crea la sociedad. No puede ser. Puede que una ciencia en sí la cree. Por ejemplo, la ciencia de la educación ha creado paradigmas en el ámbito, por ejemplo, de los modelos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Entonces, pero la sociología no puede ser una ciencia paradigmática, porque la sociología lo que se ocupa es de observar cómo evolucionan las sociedades. No es su finalidad marcar metas a cumplir o paradigmas para alcanzar. No sé si le satisfago, don Gary. Sí, bueno, ya claro que, bueno, como tiene razón, la sociología no nos va a establecer teorías, ¿no? No, para nada. Lo único que observa son los fenómenos sociales que se dan indagando, ahí está,
se va a la genética misma del conflicto, mirando cuándo nace, qué la hizo aparecer y cómo evoluciona. Por ejemplo, la moda de la falda corta, ¿no? En los años 70, en realidad 65 adelante, aparece esta moda que va a revolucionar al mundo entero. Y eso no fue un paradigma. El paradigma fue para los dueños de la moda, ¿no? Pero la sociología va a estudiar cómo los jóvenes de pronto se agarran como una expresión de protesta, van a aparecer los Beatles y va a haber el cabello largo, aparecen los hippies, no quieren bañarse, no quieren cumplir las normas sociales, entonces viva el amor libre, termina la guerra de Vietnam, viene un fenómeno social tremendo, hay una incorporación de drogas, primero que eran de origen asiático y después van a ser de origen hispanoamericano, se va a cundir de todo tipo de drogas. Entonces, eso es lo que hace la sociología. Mirar qué pasa en la sociedad y cómo se va modificando y se va transformando y la va dando las explicaciones, ¿no? Apareció la falda corta, bueno, todas las mujeres mostramos piernas, ¿no? Apareció el opio y después se multiplicó y llegó hasta la cocaína, etcétera, etcétera. Pero no marca paradigma. Perfecto, muchas gracias, doctor. A usted, don Gary. A ver, no tengo más. A don Juan Pablo Chubé. Estábamos con Erika también. Preguntas hay, don Juan Pablo. Tenemos 2 minutos para usted. No, doctora, está todo claro. Había una duda justamente, pero ya la preguntado del anterior compañero. Su compañero le ganó. Señora Erika, por favor, quiero escuchar su dulce voz. Doctora, no tengo buena señal, por eso la apagué un ratito mi cámara. Ya, muy bien, muy bien. ¿Pero tiene alguna duda? No, todo bien, doctora. ¿Algún otro compañero más, por favor? A mí me va a doler mi corazón si no preguntan. Don Arturo, ¿dónde está usted que lo veo tan abrigado? Doctora, sí, yo me encuentro en el departamento de La Paz. ¡Ah! Sí, por eso estoy abrigado. Sí, dice que está lloviendo tremendo, ¿no? Sí, la verdad está fatal aquí con esta situación y actualmente también estamos bloqueados porque están pidiendo un incremento de 0,40 centavos en la ciudad de La Paz y tenemos un paro indefinido. Y como siempre aquí estamos con frío. Sí, pues lo veo que está súper abrigado. Y aquí nosotros botando la ropa, por eso es que yo no pongo mi imagen porque se van a asustar. Ya. ¿Alguna otra duda del resto que no puedo ver? Que si no, yo los frego, los molesto. Don Isaías, ¿puede darme usted una opinión de la didáctica aplicada en la clase? Doctora, buenas noches, gracias nuevamente. Antesito de poder emitir mi comentario, me ha parecido muy bien la clase. Solamente al principio una compañera hacía mención de que, y la respuesta suya sobre todo, de las 12 tablas, ¿recuerda? Sí. Que era una norma religiosa dada a Moisés. Sí. Y a Moisés fueron dados los 10 mandamientos y las 12 tablas, si mal no recuerdo, fue implementado ya por el Imperio Romano. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Sí, bueno, las 12 tablas nace desde donde nace el derecho precisamente, donde se le dice, ¿no?, a la población lo que está permitido y lo que no está permitido hacer, ¿no?, en la sociedad. En realidad lo va a hacer el emperador Justiniano, que es el que
va a empezar a ordenar las normas de acuerdo a la especialidad y ya se comparte, porque antes el Imperio Romano no las compartía, las aplicaba a las normas y el pueblo ni las sabía, ¿no? De ahí porque una de las más conocidas es la crucifixión de Jesús. Entonces, la imposición de las normas a partir de la religión no siempre ha sido religión propiamente dicha, sino de la fe. Por ejemplo, los tótems. Los tótems han sido efigies o tallados que se hacía en madera o en piedra de aquellos elementos de la naturaleza que no podían ser explicados. Entonces ellos los representaban de alguna manera para decir de que ellos eran descendientes de ese tipo de dioses y lo ponían adelante de sus viviendas, de sus chozas o de sus cuevas, precisamente para que todos los demás los respetaran. Ese tótem, por ejemplo, a nosotros se nos ha sido traspasado a través de la cruz. Y fíjense de que tanto hombres como mujeres utilizamos cadenas con una cruz, es un tótem. Es decir, que nosotros estamos pidiendo protección a través de esa cruz. Decimos que somos muy pecadores, pero con la cruz tratamos de vencer la tentación y ser menos pecadores. Y fíjense de que cuando vemos una cruz, los católicos nos persignamos, ¿no? Entonces, todo viene desde la visión religiosa. Señora Baudirene, ¿cuál es su duda? Bueno, dice que la sociología es antiparadigmática, pero ya hablaron de eso y a mí me queda una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner en El Salvador, han clasificado a una clase de sociedad como la delincuencia, digamos, el modelo de la delincuencia, que todas las personas que son tatuadas son delincuentes. Entonces, las pandillas tienen ese modelo, se puede decir, frente a la sociedad. Entonces, y todos son catalogados por eso, por los tatuajes. Y eso hizo de que efectivamente encontraran tal vez las pandillas y bueno, y ahorita se sabe del régimen que hay en ese país de El Salvador, ¿no? Donde tienen cárceles de alta seguridad y todo eso, para lograr un cambio precisamente en la sociedad, ¿no? Mediante eso, mediante combatir la delincuencia y de esa manera. Entonces, como dice que, bueno, sociología se puede decir es antiparadigmática, entonces ahí un poquito no me queda muy claro y contradice en los conceptos que yo podría entender sobre eso. Ya, muy bien, señora Baudí. La interpretación que se le dé a un tatuaje es totalmente subjetivo. No lo hace la sociología, lo hace la persona. Porque yo puedo escribirme el nombre del último amor que he tenido en mi brazo, ¿no? Y yo lo estoy entendiendo como un recordatorio de algo muy bueno que me ha ocurrido en mi vida. Pero sin embargo, usted es autoridad y usted quiere traspasar la frontera de aquella opinión que se tenga en determinado pueblo y entonces va a decir todos los que son tatuados son delincuentes. Entonces fíjese que mi tatuaje no puede ser malo porque simplemente es un nombre, pero es un tatuaje. Entonces la interpretación es personal, pero la sociología en ningún caso hace ese tipo de interpretaciones. La sociología lo que hace es observar aquellos fenómenos sociales, y el tatuaje es un fenómeno social porque es muy contagioso.
Yo veo a alguien que se puso un ancla, yo también la pongo más grande, ¿no? O se puso una rosa y yo inclusive hasta en mi ombligo lo voy a poner para demostrar que yo también comparto ese criterio, pero quiero hacerlo mejor. Esas son conductas personales que caerían más dentro de la psicología que la sociología, porque son conductas humanas. La sociología en ningún momento va a catalogar ni de buena ni de mala una sociedad. Lo único que hace es estudiar esa evolución, nada más. Fíjese en la intervención que hacía el señor Isaías, cuando me decía, a partir de las 12 tablas el Imperio Romano enseña las normas. Entonces, lo que la sociología nunca ha dicho, el Imperio Romano fue malo o el Imperio Romano fue bueno, no lo dijo. Nosotros podemos decir ya por la actuación de alguno de los emperadores hemos podido decir eso fue malísimo, por ejemplo Nerón fue lo peor, pero nosotros damos una interpretación subjetiva. No lo está haciendo la sociología. Lo mismo está ocurriendo en El Salvador. La interpretación la están haciendo desde el poder, pero no es la sociología. No sé si le satisface la explicación, señora Baudirene. Sí, es que desde el poder, como dice usted, están saliendo ciertas normativas, y hablaba específicamente también de los tatuajes que tienen mucho significado en las pandillas. Sí, pero eso, como les refiero, es una interpretación, es una interpretación subjetiva. No la hace la sociología. Sí. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Ya me voy a mi otra clase. Me duele el corazón abandonarlo, pero el deber me llama. Entonces, muy buenas noches. Les he colgado 3 materiales audiovisuales: la biografía de la historia de la creación de la universidad y la creación del himno de la universidad. Eso va a entrar en la parte evaluativa de sociología. Entonces, señora Luz, por favor, su micrófono. Entonces, vayan escuchándolo, que son datos muy interesantes, y ustedes, como los nuevos hijos de don Gabriel René Moreno, tienen la obligación de conocerlo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.